Buenas tardes, bienvenidos a este webinar de la SPD sobre cribado poblacional del carcinoma de colon y recto, del cáncer de colon y recto en España. Agradeceros en primer lugar a todos vuestra asistencia y presentar el programa y a las personas que me acompañan para impartir este webinar. Mi nombre es Agustín Albillo, soy jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Ramón y Cajal y desde el año 2017 coordinador científico del programa de cáncer de colon y recto de la Comunidad de Madrid. Me acompañan en este seminario vía web, la doctora Cristina Carretero, especialista en aparato digestivo, con especial dedicación al manejo de la patología tumoral de alto riesgo relacionada con el colon en la Clínica Universitaria de Navarra, que impartirá la ponencia sobre cribado poblacional, las diferencias entre el cribado poblacional y el oportunista, las ventajas de unos y otros. Y finalmente, la doctora Elena Bartolomé, coordinadora de la Oficina Regional de Cribados Oncológicos de la Comunidad de Madrid, impartirá la ponencia de Salvando las barreras de acceso en el cribado poblacional, en primer lugar la brecha de género y de población vulnerable. Las preguntas, la organización del seminario, impartiremos seguidas todas las ponencias, dejando las preguntas para el final. El turno de preguntas, por lo tanto, no se hará después de cada ponencia, sino al final, y lo podréis hacer o lo tendréis que hacer a través del botón de preguntas y respuestas, no a través del chat que figura en la parte inferior del ordenador, de la pantalla. Muy bien, y sin más preámbulos, voy a impartir la ponencia o a contaros la ponencia sobre la situación del cribado poblacional de cáncer de colon en España. Y todo este webinar se enmarca dentro de lo que en la SPD hemos llamado la estrategia de cáncer digestivo, focalizada en concienciar y reforzar el papel de nosotros, de los especialistas en aparato digestivo, del importante rol que jugamos en el diagnóstico, fundamentalmente en el diagnóstico precoz y, por tanto, también en la prevención y en el tratamiento de algunos aspectos del cáncer digestivo. El objetivo de esta campaña, la diana, sois vosotros, somos los especialistas de aparato digestivo, y también hay una parte de educación en la población general que fundamentalmente hacemos desde la CEA. La estrategia es, utilizando los elementos que veis en la parte izquierda de la diapositiva, y algunos haciendo un abordaje secuencial para cada uno de los tipos de cánceres digestivos, algo que ya hemos iniciado con el cáncer de páncreas, seguimos con el cáncer de colon y haremos a lo largo de este año y del próximo con los otros tumores del tubo digestivo. No solamente entendiendo el tubo digestivo por el cáncer de colon y recto, sino sin olvidar el hígado, el páncreas, el esófago y el estómago. Porque el cáncer digestivo es de los cánceres más frecuentes que tenemos en España y en la Unión Europea, no solo por el carcinoma colorectal, que es el segundo en hombres y en mujeres, sino también, por ejemplo, por el cáncer de hígado, cuya incidencia es el sexto tumor en incidencia en hombres, o el cáncer de páncreas, el quinto en mujeres. Y señalar de nuevo el objeto de este webinario. El carcinoma colorectal es el segundo tumor en frecuencia, en incidencia en hombres, o separando hombres y mujeres en España, y es el primero cuando se contemplan ambos sexos. Y ocupa el segundo lugar en ambos sexos también en lo que a mortalidad se refiere. De nuevo, destacando la importancia que tiene el cáncer digestivo en nuestro país, en todo el mundo occidental, y el importante papel que desempeñamos los médicos especialistas de aparato digestivo en su diagnóstico, que pensamos que no siempre somos totalmente conscientes de ello. Esta incidencia y mortalidad tan elevada del carcinoma colorectal ha hecho que desde hace más de 20 años
existan distintas estrategias para su diagnóstico precoz, pues el tratamiento y el pronóstico está íntimamente relacionado con la precocidad del diagnóstico y el estadio en el que se hace el diagnóstico, y también con la identificación de lesiones precursoras. El rendimiento de las distintas estrategias lo muestra la diapositiva. Son datos de Estados Unidos, donde la forma más frecuente, el instrumento más frecuente de hacer este cribado es por medio de colonoscopia, mientras que en donde se hace un cribado poblacional utilizamos la sangre oculta en heces. La colonoscopia es cierto que muestra el mayor rendimiento para disminuir la incidencia y la mortalidad de carcinoma colorectal, pero la sangre oculta en heces, con el método que se utiliza actualmente, no muestra cambios significativos o diferencias significativas en un resultado en salud tan importante como es la reducción de la mortalidad, con unas cifras muy similares o no significativamente diferentes a las que se obtienen con la colonoscopia. La agenda de mi presentación: hablaré de los distintos programas de cribado poblacional que existen en España, y luego haré una consideración sobre la población de cribado. ¿Por qué existen programas de cribado de cáncer en España? Porque esto es una prestación que debe asegurar el Sistema Nacional de Salud. Y esto se establece en una orden del año 2006 una orden del año 2006 que se materializa en el año 2014 a través de una serie de disposiciones generales. Y por ello se establece que tiene que haber el cribado poblacional de cáncer de mama, de cervix, y el que nos ocupa de cáncer colorectal, son prestaciones básicas que tiene que asegurar el Sistema Nacional de Salud. El intervalo de edad son una población de riesgo medio, 50-70 años. La prueba de cribado es una sangre oculta en heces bianual. Y con este esquema, o a partir de este momento, se establecen o se inician los programas de cribado poblacional en toda España. Cataluña había iniciado un programa piloto ya en el año 2000, y hasta el año 2010 existen 7 programas de cribado que se establecen en 7 comunidades autónomas, iniciándose los programas de cribado poblacional hasta el año 2017 o completándose con el de la Comunidad de Madrid hasta el año 2017 desde el 2010. Bueno, aquí hacer un pequeño inciso: es que estamos hablando de programas. El cribado no es un test, el cribado es todo un proceso, y esto es particularmente relevante cuando existen programas a nivel nacional poblacionales de cribado de carcinoma colorectal. Son programas organizados, sistematizados, a diferencia de los cribados oportunistas, como después hablará la doctora Carretero. Vemos aquí los diferentes elementos del procedimiento general, los sistemas de información y los niveles de actuación que tienen estos programas organizados y sistematizados de cribado, en los que quiero destacar que nosotros como digestivos jugamos una parte muy importante, pero porque realizamos la prueba de confirmación, pero el programa es mucho más que hacer un procedimiento endoscópico. Y creo que como gastroenterólogos también debemos ser conscientes de esa complejidad y exigir una calidad y una organización adecuada de la misma. Bien, en cuanto a los programas de cribado en España, os he comentado cuándo se inician la mayoría o cuándo se inician los programas. Pero lo realmente importante es cuándo se logra la cobertura, cuándo se finaliza la cobertura total de la población diana, cuándo se realiza la primera ronda de cribado. Entonces, y he destacado aquí aquellos programas que en 4 años han completado, en 3-4 años han completado la primera ronda de cribado de su población, aunque su inicio como tales programas hubiera sufrido un cierto retraso.
Destacar el programa del País Vasco, que se inicia en 2009 y alcanza la cobertura total en 2013. Navarra es un programa que se implanta de una forma relativamente rápida, y ya por finalizar, el programa de la Comunidad de Madrid, que aunque se inicia relativamente tarde, para el 2020 había completado la primera ronda de cribado. La selección de la población, Diana, generalmente se hace en base a la tarjeta sanitaria, que es la población que está asegurada, y la prueba de cribado, prácticamente todas las comunidades utilizan el test el test inmunoquímico, y este test con el nivel de corte que figura en la diapositiva. Esto es común prácticamente en todas las comunidades. Destacar algunos aspectos de cómo se realiza el circuito de invitación, recogida y entrega del kit, porque ello puede tener ciertas implicaciones con la participación. La invitación, existe una invitación a participar, esto es común en todas las comunidades, se hace por una carta y una confirmación. Las principales variaciones se ven con la recogida del kit. Existen contra más facilidades demos para recoger el kit y que llegue al ciudadano, y después facilidades para entregarle, mayor será la participación. La recogida del kit, lo más fácil es que te envíen el kit a domicilio, y esto lo hacen algunas comunidades que figuran en color o que están señaladas en la tabla de la izquierda. Otras, el kit se recoge en el centro de salud, otras se puede recoger en el centro de salud y en la farmacia, aumentando las rutas, lo cual facilita la participación, y recogida en la farmacia pues es algo que se está utilizando cada vez más en las distintas comunidades. Bien, y entonces aquí de lo que se trata, que es de facilitar, de comunicar al ciudadano, de informarle de que existe el cribado, de la importancia del cribado, y facilitarle que participe. Y ahora haré una consideración sobre ello. Y aquí muestro la tasa el porcentaje de participación en 2021 de las distintas comunidades autónomas. Lo que se señala desde la Unión Europea de Gastroenterología, que debe ser una participación recomendada, es aquella que supere el 65 al 70%. Como vemos en la diapositiva, solamente el País Vasco y Navarra alcanzan esa cifra de participación. El resto de comunidades, el 50% lo alcanzan pues Aragón, la Comunidad Valenciana y Cataluña, y el resto de comunidades pues oscilan entre 35 y 40%, unas tasas que son manifiestamente mejorables. Esta tasa de participación, como vemos aquí, ha ido aumentando con los años en las gráficas de la derecha, y lo que quiero señalar es que la participación siempre es más baja en hombres, en varones que en mujeres. Algo en lo que insistiremos a lo largo de todo el webinario. Otra pequeña digresión en lo que estamos diciendo: ¿cuáles en distintas encuestas se aduce para no participar? Pues bueno, el individuo olvida o descuida la invitación, no percibe que el carcinoma colorectal tenga riesgo, o no ha sido informado, considera que no ha sido informado suficientemente o que desconocía la importancia del cribado, que el sistema sanitario no le ha informado adecuadamente. Y lo que quiero señalar con los gráficos de la derecha es que no todo depende de la facilidad y entrega del kit, sino que concurren una serie de elementos para estimular la participación, y que esto es aditivo y es sinérgico. Esto es fácil de entender, que existen comunidades que, aunque envíen el kit al domicilio, la participación sigue siendo baja, a lo mejor porque no existen suficientes recordatorios individualizados a la población, o porque no nos hemos esforzado lo suficiente en transmitir y educar y hacer campañas informativas a esta población. La evolución de los indicadores de cribado no tiene más importancia. Son muy similares los datos en todas las comunidades autónomas, en toda España, con la tasa o el porcentaje de positivos
de sangre oculta en heces que se ve en la diapositiva, la detección de adenomas avanzados o la detección de cáncer. Como veis, y esto insisto en todo momento, la tasa de positivos de adenomas avanzados y de cáncer es siempre mayor en hombres y mujeres, en hombres que en mujeres, que ya he dicho antes que participan mucho menos. ¿Qué podemos hacer o qué valoración haría yo de estos programas? La primera es que, bueno, esto es un éxito. El disponer, no todos los países del mundo disponen de un sistema nacional de cribado de carcinoma colorectal. A día de hoy está implantado en todas las comunidades autónomas y en todas se ha logrado la primera ronda de cribado. Luego, esto es un éxito del Sistema Nacional de Salud. Otra cosa es que tengamos que trabajar unos y otros para mejorar la participación y la calidad de los programas y para disminuir la heterogeneidad y la variabilidad que en un país como el nuestro pues tienen los programas. No voy a detallar cada uno de estos elementos de variabilidad que habéis ido viendo en las diapositivas relacionados con el diseño de los programas, con la estandarización y calidad de los registros e indicadores sobre la eficacia de los programas y cómo se difunden a nivel público desde un sistema de salud público, cómo se difunden estos resultados y la transparencia, no siempre todo lo deseable, que existe sobre esa información. Y existe una variabilidad muy grande en los resultados. Probablemente la mayor variabilidad existe en esta participación. Y lo que siempre tengo dudas es si todas las comunidades autónomas, sus consejerías de salud, dedican una financiación específica con una periodicidad determinada a mejorar el cribado poblacional. Con todo, decir que la mortalidad por carcinoma colorectal en España ha disminuido en los últimos años. Como vemos en esta publicación que ha salido muy recientemente, se produjo un importante incremento en la década de los 80 de la mortalidad por carcinoma colorectal en España, mayor en los hombres que en las mujeres. Después ha ido disminuyendo a partir del año 2010 esta mortalidad, tanto en hombres como en mujeres, pero todavía no se ha superado esta diferencia tan grande que existe en el ratio de mortalidad entre hombres y mujeres, que al contrario ha ido aumentando con el tiempo. ¿Y qué consideración quiero hacer aquí con la edad? Que es algo que tenemos que tener conciencia todos nosotros en lo que se refiere a los programas de cribado poblacional que existen en nuestro país. Y voy a hablar ahora sobre la edad, el intervalo de edad en el que se hace el cribado, que está dirigido a la población de riesgo medio. Y también existen voces ahora en este momento en el que se está proponiendo adelantar el inicio del cribado. La edad es el principal factor de riesgo de carcinoma colorectal y existe una relación directa entre la edad y la incidencia de carcinoma colorectal. Riesgo que aumenta incluso cuando se detienen los programas de cribado en España, que es a partir de los 70 años. La gráfica de la izquierda son datos mundiales, la gráfica de la derecha son datos en España en los que existe o se manifiesta o se demuestra también esta tendencia. La mayor incidencia de carcinoma colorectal a medida que aumentamos en edad, también a medida que aumentamos o tenemos más de 70 años, con el 90% de los tumores diagnosticados a partir de los 50 años. Y esta es otra gráfica muy interesante sobre cómo ha evolucionado la incidencia de carcinoma colorectal en los últimos 10 años en distintas poblaciones. En la parte izquierda están los individuos con edades entre 20 y 49 años y las edades de más de 50 años están representadas en la gráfica de la derecha. Existe un grupo de países que están señalados con el cuadrado azul, en el que, si miramos primero la gráfica de la derecha, son países, todos, la mayoría o todos están en la órbita anglosajona, incluye también Estados Unidos, en los cuales hay programas nacionales o no de cribado desde hace muchos años.
En ellos la incidencia de carcinoma colorectal es estable o está en descenso en mayores de 50 años, en los que han incidido estos programas. Simultáneamente se está produciendo, al tener unas costumbres, digamos, de riesgo, unos hábitos de vida poco saludables, las poblaciones más jóvenes, se está produciendo una incidencia muy importante en el carcinoma colorectal en menores de 50 años, en estos mismos grupos. En la parte media de la diapositiva no está señalado de las barras azules un país como Francia. Francia goza de un sistema, de un programa nacional de cribado de carcinoma colorectal. En este país, en Francia, se está produciendo una disminución de la incidencia, al igual que en los países anteriores, pero no se está produciendo un aumento de la incidencia en menores de 45 años. En la parte inferior de la diapositiva están aquellos países en los cuales se está produciendo una incidencia, un aumento de la incidencia del carcinoma colorectal, tanto en mayores de 50 años, en la parte de la derecha, como en menores de 50 años. La mayoría de estos países no tienen todavía un sistema nacional, un programa nacional de cribado. ¿Y qué ocurre en España? En España, pues estamos en una situación intermedia, está señalada en rojo. Existe todavía un incremento de la incidencia de carcinoma colorectal en mayores de 50 años, pero no se está observando un aumento de esta incidencia en menores de 50 años. ¿Qué quiero decir con esto y cuál es el intervalo de edad o cuáles son las recomendaciones y qué se sigue en la mayoría de los países de nuestro entorno? En Estados Unidos, donde no hay un programa nacional de cribado desde el año 2018, y aunque no todas las organizaciones están de acuerdo, el cribado se inició a partir de los 45 años y se extiende hasta los 75 años incluso más. En la parte no señalada en un gráfico están la mayoría de los países en nuestro entorno, países del oeste de Europa que tienen programas de cribado poblacional que se extienden en todos los casos desde los 50 hasta los 75 años. Una diferencia es España. España, el programa de cribado comienza a los 50 años y se extiende o llega hasta los 70 años. Creo que estamos en el momento para sugerir, podría decir, o para recomendar desde la Sociedad Española de Patología Digestiva, desde todas las organizaciones, que este cribado debe extenderse a toda la población de riesgo medio y especialmente a aquella población que tiene un riesgo mayor, como es la población de 70 a 75 años. Posteriormente habrá que individualizar el cribado. Y esto ha sido estudiado. Existen ahora mismo muchas voces que nos dicen que por qué no iniciar el cribado desde los 45 años. Y esto se ha hecho en Estados Unidos, donde hay un aumento de la incidencia de carcinoma colorectal en este grupo de edad, cosa que no se ve en nuestro país. Existe un rendimiento similar de la colonoscopia de cribado en los grupos de edad de 45 y 50 años y en 50 y 54. Y la disminución absoluta de la mortalidad por carcinoma colorectal mediante cribado es menor en menores de 60 años, pues la incidencia del cáncer en esta edad es mucho menor. Y en este otro artículo muy interesante publicado en Gastroenterology, lo que viene a decir es que si aumentamos o disminuimos el inicio del cribado en menores del 45 años, vamos a cargar al sistema y vamos a limitar los recursos que serían utilizados de un modo más rentable, estimulando la participación en el grupo de edad entre 50 y 75 años, donde la incidencia es mucho mayor y en los que el sistema o el cribado sería mucho más coste efectivo, porque, repito, la incidencia en ese grupo de edad es mucho más, la incidencia del cáncer en ese grupo de edad es mucho mayor. Y termino con esta diapositiva en que yo establecería que el marco conceptual de los objetivos y necesidades no cubiertas del cribado del carcinoma colorectal serían, en primer lugar, ampliar
la población de cribado hasta los 75 años. También deberíamos incidir en términos poblacionales, identificar aquellos individuos que nunca se han cribado, que nunca han participado en un programa de cribado. Otro aspecto sería el evaluar, y esto requiere otro seminario, como son algo que nos preocupa mucho, cómo se hace la endoscopia, la capacidad que tenemos para realizar endoscopia, el acceso y la calidad de nuestras endoscopias. Un objetivo y una necesidad no cubierta es cómo aumentamos la participación, cómo reducimos las barreras de acceso al cribado y cómo aseguramos la equidad y evitamos la variabilidad en el Sistema Nacional de Salud. Y yo diría que un objetivo para los próximos años, junto con la ampliación de la edad de la población de cribado, es estimular y aumentar la participación o superando el 70% de la participación en todas las comunidades autónomas. Y con esto finalizo. Muchas gracias por vuestra atención y paso la palabra al siguiente ponente, que es la doctora Carretero. Muchas gracias al doctor Albillos y a la Sociedad Española de Patología Digestiva por haberme invitado a participar en este webinar, hablando en este caso del cribado poblacional y oportunista. Quizás sea una presentación un poco más filosófica que las otras dos, pero bueno, espero provocar por lo menos algún tipo de reflexión en los que nos escuchan. Vamos a comenzar hablando de los principios para el cribado poblacional. Los principios para el cribado poblacional datan ya del año 1968, año en el que Wilson y Jagner publican 10 principios o 10 claves para evaluar un programa de cribado poblacional. Para ellos, la enfermedad debe ser un problema de salud importante, debe haber un tratamiento que esté aceptado, deben estar disponibles unas instalaciones adecuadas tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, debe existir una fase latente reconocible o una temprana sintomática de la enfermedad, debe haber una prueba o un examen adecuado que además debe ser aceptable para la población, la historia natural de la enfermedad debe ser adecuadamente entendida, debe haber una política acordada sobre quiénes deben ser tratados como pacientes, el coste de la búsqueda de un caso debe estar equilibrado en relación con los gastos en atención médica en su conjunto y la búsqueda de casos, como se ha dicho previamente, no debe ser un proyecto de una vez y ya está, sino que es un proceso continuo. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que el cáncer de colon cumple todos estos puntos y por eso está dentro del paradigma de lo que es un cribado poblacional. Además, sabemos cuál es el impacto del cribado, sabemos que reduce la mortalidad porque hacemos diagnósticos más precoces con un pronóstico más favorable y sabemos también que reduce la incidencia porque detectamos lesiones precursoras que además son extirpables y interrumpimos la progresión hacia el cáncer colorectal. Veamos cuál es la situación. A nivel mundial, la mortalidad por cáncer de colon y recto es la tercera por detrás del cáncer de pulmón y el cáncer de mama, si no hacemos distinción por sexos. Y a nivel nacional, estamos en tercer lugar en incidencia por detrás del cáncer de mama y el cáncer de próstata. Y en términos de mortalidad a nivel nacional, de nuevo sin hacer distinción por sexos, sería la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país por detrás del cáncer de pulmón. Creo que es evidente que estamos frente a una enfermedad de alto impacto en nuestra sociedad, sobre todo si tenemos en cuenta que es una enfermedad curable. Sobre todo, hay que saber que la supervivencia es superior al 90% si la diagnosticamos en estadios precoces y que además es prevenible, ya que conocemos perfectamente desde hace mucho tiempo la secuencia de adenoma-carcinoma y sabemos también cuál es el efecto que tiene la polipectomía. Como verán, esta gráfica es ya muy antigua. En ella se muestra la incidencia acumulada de cáncer de colon en distintas series. Están reflejadas ahí la incidencia acumulada esperable por cáncer de colon y recto, y en verde tenemos el número real observado, la incidencia real en pacientes que habían sido sometidos a una polipectomía. Y como ven, la incidencia acumulada es francamente menor. No solo en términos de incidencia, sino también en términos de mortalidad acumulada. Aquellos pacientes que pertenecían a la cohorte del National Polyp Study
presentaban un 53% menos de mortalidad acumulada por cáncer de colon frente a la mortalidad esperada en ese mismo rango de edad. Y una vez que sabemos de qué estamos hablando, estamos situándonos, ¿no?, en qué tipo de enfermedad estamos hablando, veamos cuáles son los tipos de cribado. Podemos diferenciar dos tipos de cribado. Uno es en función de las técnicas que estemos utilizando. Podemos utilizar técnicas de detección precoz, que son todas las técnicas fecales, el test de sangre oculta en heces, ya sea basada en guaiaco o basada en técnicas inmunohistoquímicas, o los test de DNA fecal. También tenemos técnicas que ya son de tipo preventivo, que son las que están basadas en la imagen. Estas técnicas nos permiten detectar las lesiones precursoras, los pólipos, y son fundamentalmente la colonoscopia o sigmoidoscopia, el Colotac, incluso se podría incluir la cápsula de colon. Si nos fijamos en la población a la que se dirige el cribado, tenemos dos tipos de cribado. El cribado poblacional incluye a toda una población diana, se realiza de forma sistemática y dentro de un marco reglado de salud pública, como nos ha contado ya el doctor Albillos. Pero lo más importante es que requiere una evaluación continua de la calidad y los resultados obtenidos de ese programa de cribado. En contraposición, tenemos al cribado oportunista, que se realiza de forma individual, de una manera no sistemática, muchas veces a petición del interesado, del propio individuo, cuando acude al médico, o bien por parte del médico cuando aprovechamos una consulta por otro motivo para ofrecer una técnica de cribado oportunista. El cribado poblacional, sin duda, pone mucho más énfasis que el oportunista en la calidad del proceso, ya que incluye el seguimiento de los participantes. Todo ello proporciona mayor protección contra los daños del cribado, evitando el sobrecribado y mejorando el seguimiento de aquellos que han resultado positivos, y mejora la accesibilidad, al menos en teoría, que de esto nos hablará luego la doctora Bartolomé, la calidad y los resultados del programa. Es decir, un cribado poblacional maximiza los beneficios y reduce los daños. De hecho, ya se ha demostrado que en países europeos con programas establecidos, la incidencia y la mortalidad por cáncer colorectal han disminuido sustancialmente con el tiempo. Entre los beneficios que tiene un cribado poblacional, vemos que mejora la adherencia al cribado. Queda mucho por hacer, queda mucho por mejorar, pero es mucho mejor el cribado poblacional que el oportunista, donde conseguimos una adherencia, en el mejor de los casos, hasta un 80-83% frente a un 60% en el cribado oportunista. Además, como nos contarán después, en teoría debería permitir un acceso equitativo a las técnicas de cribado. Mejora también la adherencia al seguimiento. Sabemos también que es común que haya una falta de seguimiento que puede llegar hasta un 50% y hay mayor pérdida en el seguimiento en aquellos pacientes o en aquellos sujetos que se han sometido a un cribado oportunista. Además, equilibra, como hemos dicho antes, el riesgo-beneficio porque evita las exploraciones innecesarias, mejora los seguimientos de los pacientes y todo ello, como decíamos, y permítame que insista en la necesidad de una monitorización, una evaluación de calidad del programa de cribado y de los resultados que estamos obteniendo. ¿Cómo podemos mejorar el éxito del cribado? ¿Cuál es el éxito del cribado? Pues lo primero que hay que hacer es encender la chispa en el individuo para querer que participe, y eso se consigue mejorando el conocimiento, haciendo campañas que informen a los sujetos de que existe ese cribado, que además el sujeto entienda y tenga una actitud positiva hacia ese cribado y que tenga una percepción individual de éxito si se somete a esa técnica de cribado. Pero lo que es indudable es que lo que mueve esa chispa, lo que conduce al individuo a moverse a la acción, son las características del sistema. Fundamentalmente, lo más habitual es que favorezca pertenecer a un programa de cribado si la participación se hace sin coste para el individuo, si el sistema de invitaciones y recordatorios activos funciona adecuadamente, porque todos estamos siempre muy liados y se nos olvidan las cosas con facilidad, y insisto en la misma idea de evaluar continuamente la calidad y la respuesta que estamos obteniendo con el fin de mejorar. Un programa de cribado ha demostrado claramente que reduce la mortalidad. Este estudio es un metaanálisis en la que se evalúan los distintos programas, las distintas formas de hacer un cribado poblacional. Vemos que, salvo el test de Guaiaco, todos los demás consiguen una reducción en la mortalidad por carcinoma colorectal. Fundamentalmente, el FIT, a partir de los 5 años, debe de poner en marcha el programa, y me llama mucho la atención lo que ven en último lugar,
que son países en los que se ofrece al paciente o al sujeto la elección entre elegir un test FIT o una colonoscopia. En esos países se ha conseguido una mayor reducción de la mortalidad. Pero no solo disminuye la mortalidad el tener en marcha un programa de cribado poblacional, sino que además los tumores que se diagnostican tienen mejor pronóstico a la hora de hacer la cirugía. Entiéndanme en este sentido. Disminuyen los eventos intraoperatorios, disminuyen las necesidades transfusionales, disminuye la perforación del tumor y disminuye la complicación por lesión de órganos vecinos durante la cirugía. También disminuyen los eventos postoperatorios en general, mejoran todas las complicaciones postoperatorias, tienen menos complicaciones postoperatorias aquellos sujetos con un tumor diagnosticado dentro de un programa de screening. Como decíamos, el cribado reduce la mortalidad y reduce la incidencia y a día de hoy ya hay suficiente evidencia para afirmar que un cribado cada 2 años con un test de sangre oculta en heces o incluso con un método endoscópico hecho una vez en la vida puede reducir la mortalidad por cáncer de colon. Permítanme que les presente este estudio de gente muy conocida por todos nosotros en la que se evalúa la colonoscopia frente al FIT en un programa de cribado poblacional. En este estudio se incluyeron aproximadamente 26.700 sujetos que se invitaron a hacer cribado con colonoscopia y un número similar que se les invitó a realizar el cribado con FIT. Fíjense en la siguiente línea que tiene los porcentajes marcados en rojo. En el brazo de la colonoscopia únicamente un 27,6% participó y un 35,8% en el brazo del FIT. Es decir, entre un 65 y un 70% de la población de estudio en este artículo se quedó fuera del cribado, no respondió a realizarse un cribado. Como decía el doctor Albillos, aunque ha presentado unas cifras claramente mejores a estas, tendremos que intentar mejorar la adherencia a los programas de cribado. En este estudio se demostró que ya sea realizarse una única colonoscopia o FIT, la detección de cáncer, en la detección de cáncer no hay diferencias estadísticamente significativas. Donde sí hay unas claras diferencias estadísticamente significativas es en la detección de pólipos, ya sea adenomas avanzados o cualquier tipo de pólipos. Evidentemente esto favorece el brazo de la colonoscopia. Pero volvamos a esta diapositiva anterior y miremos el siguiente escalón de aquellos que habían sido invitados a realizarse una colonoscopia. El 23% quiso cambiar de brazo y realizarse un test de sangre oculta en heces. En el brazo del test de sangre oculta en heces, un 2% decidió cambiar de brazo y realizarse una colonoscopia. Con esto quiero señalar que no todas las personas son iguales y que probablemente si pudiéramos ofertar distintas alternativas, podríamos mejorar la adherencia a los programas de cribado. En ese sentido, les presento este estudio que también es ya antiguo. Se realizó en Estados Unidos y se evaluaban las preferencias de los pacientes ante las distintas técnicas de cribado. Se les explicaba en qué consistía la sangre oculta en heces, la sigmoidoscopia, la colonoscopia, el Colotac y la cápsula de colon y se les daban 12 ítems que se relacionaban con las distintas técnicas para que los ordenaran en función de la importancia que tenía para ellos. Incluyeron a 92 pacientes, el 84% eran hombres y esto es así porque se realizó en un hospital de veteranos de Estados Unidos, por ello hay esa disparidad en hombres y mujeres. La edad media fue de 65 años y casi un 30% había rechazado previamente hacerse una técnica de cribado. No obstante, después de hacer este estudio, de conocer las distintas alternativas, el 85% aceptarían someterse a una técnica de cribado poblacional si ellos pudieran elegir la técnica a realizar. Además, en la orden de importancia, lo más importante en general era la sensibilidad de la técnica de cribado, el riesgo de perforación y la necesidad de un segundo test. Y a mí siempre me llama la atención que la preparación queda muy lejos de estar incluso entre los 5 primeros motivos por el que rechazar una colonoscopia, ¿no? Se les pidió además que eligieran qué prueba preferían y en este caso salió ganando por goleada la colonoscopia. También hay que reconocer que estamos hablando de Estados Unidos, donde es una población distinta. El 62% elegía la colonoscopia, el 23% la cápsula de colon, un 10% el Colotac, con un 4% la sangre oculta en heces y un 1% la sigmoidoscopia. No obstante, en la discusión de este artículo, los autores comentan que probablemente hay una cifra tan alta de colonoscopia
por lo que comentábamos al principio, la mayoría de los sujetos a estudio eran hombres y hay estudios que demuestran que las mujeres tendemos a elegir técnicas que son menos invasivas. Es decir, si este estudio se hubiera realizado en una población más homogénea, esto claramente sería distinto. No obstante, quiero poner más énfasis en ese 85% de pacientes que hubiesen aceptado hacerse un screening en caso de poder haber elegido la técnica. Y esto lo uno a la necesidad de mejorar la adherencia que comentaba el doctor Albillos o a esa baja tasa de adherencia que hemos visto en el artículo publicado en el New England. Y probablemente, y aquí es donde hago una mayor reflexión, me gustaría pensar que esta población es una diana perfecta para hacer un cribado oportunista. No cuesta nada, cuando tenemos un paciente delante, preguntar si está realizando el test FIT, si se está haciendo el cribado poblacional, y si no lo es, si no lo está haciendo, evidentemente lo que hay que hacer es intentar rescatarlo para el cribado poblacional, porque ya hemos dicho varias veces que es lo óptimo y lo que obtiene mejores resultados. Pero también es verdad que lo mejor es enemigo de lo bueno, y si el paciente no está entrando en un programa de cribado poblacional, es mucho mejor intentar hacer un cribado oportunista que no realizar ningún cribado. Como 3 mensajes para llevar a casa, recordar la eficacia del cribado poblacional, que ya hemos dicho por activa y por pasiva que es mucho mejor que el cribado oportunista. También sabemos que la adherencia es mejorable, lo hemos visto ya en varias diapositivas. Y como les decía, a lo mejor ese grupo de pacientes que no está atendiendo al cribado, podríamos intentar hacer un cribado oportunista de rescate en esta población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carretero. Doctora Bartolomé, cuando quieras. Ya está. Buenas tardes. Muchas gracias a la Sociedad Española de Patología Digestiva y especialmente al doctor Albillos por haberme permitido participar en esta webinar. Y bueno, quería destacar que me parece muy interesante el tema que me han otorgado, ¿no? Salvando las barreras de acceso en cribado poblacional, la brecha de género y de población vulnerable. ¿Tengo el control? Sí. Yo trabajo, como han comentado, como responsable de los cribados oncológicos de la Oficina Regional de Coordinación Oncológica y bueno, llevamos los programas de detección precoz y en el caso de colon y recto pues tenemos con nosotros una técnico y Irene Blas, administrativo, que son los que ayudan a esa formación, ¿no? Generalmente los cribados poblacionales luego se resumen a un grupo pequeño de personas que coordinan toda la necesidad asistencial que se requiere para la coordinación de los cribados, ¿no? Bien, en cuanto a epidemiología voy a extenderme muy poquito porque bueno, hasta la fecha yo creo que se han estado dando datos muy interesantes, pero sí que quiero recalcar que tal y como se ha dicho y tal y como la Sociedad Española de Oncología recoge a partir de los datos del registro de cáncer español, pues se estima que en España en este año va a haber 286.000 casos de cáncer, de los cuales el más importante, el de mayor incidencia va a ser el cáncer de colon y recto y que va a ser el segundo tanto en hombres como en mujeres, destacando la mayor incidencia en hombres que en mujeres. ¿Qué dato epidemiológico me parece también muy importante? Pues que el riesgo de cáncer colorectal en el transcurso de la vida se va a presentar con una probabilidad de aproximadamente 1 de cada 23 hombres y 1 de cada 25 mujeres. Sin embargo, el riesgo individual tenemos que darnos cuenta que depende muchísimo de los factores de riesgo. ¿Y por qué recalco esto? No sé, pero va lento. ¿Por qué recalco esto? Pues porque es un cáncer en el cual tenemos que tener claro que la clave hay que ponerla en la prevención, como se ha venido diciendo, pero no solo la prevención secundaria de detección precoz de cáncer de colon recto, de la que vamos a hablar, sino también de la prevención, de la promoción de la salud y la prevención primaria en la prevención de la promoción de los hábitos de vida saludables. ¿Existen brechas?
Pues sí, existen claras brechas globalmente entendido en la prevención y especialmente atendiendo al género, que es uno de los temas en los que bueno, pues, hemos quedado que íbamos a poner el foco, ¿no? Bien, la primera brecha de hábitos no saludables la tenemos en toda la población que no sigue una vida sana en relación a los factores de riesgo por todos conocidos, ¿no? Y esto nos hace una población específicamente vulnerable en relación al cáncer de colon de útero. Además, se ha visto que las poblaciones que no se curan, y eso lo insistiré más adelante, son aquellas que menos participan en los cribados y en donde va a producirse una mayor incidencia de cáncer. He hecho una relación de hábitos saludables y de factores de riesgo, de hábitos no saludables, perdón, y vamos a ver cómo el género influye. Y ya desde su origen, desde esa primera fase de prevención, nos encontramos que el hombre pues fuma más, tiene más tendencia a la obesidad y al sobrepeso. El sedentarismo somos más las mujeres que hacemos sedentarismo, pero distamos poquito y en ambos hay una tendencia ascendente en ese factor de riesgo. En cuanto al consumo de alcohol, hay más consumo de alcohol en hombres. En carnes procesadas, los registros y la bibliografía consultada lo que dicen es que se asocia pues, a más edad, a mayor clase social, una tendencia a comer este tipo de cánceres, altas temperaturas, especialmente en gente pues, más acomodada, sin hijos, jubilados, ¿no? Y encaja todo además con esa edad en la cual empieza a presentarse con mayor frecuencia el cáncer de colon de recto. Y esto se asocia más también en hombres que en mujeres. Hay un indicador de la encuesta de vigilancia de factores de riesgo de la Comunidad de Madrid que a mí me parece muy interesante, que es la agregación de factores, y en ella estudian personas que tienen además factores de riesgo de tabaco, alcohol, alimentación y sedentarismo, y justo también en hombres se da con tiene mayor fuerza y mayor presencia, ¿no? Hay menor consumo de vitamina D y en general podemos decir que el hombre sale claramente desfavorecido en la relación de hábitos no saludables en relación a la mujer. Otros factores de riesgo analizados pues, no están tan vinculados con el tema del género, por la enfermedad inflamatoria, antecedentes familiares, etnias, diabetes. Abajo no se ve, pero en el tema de bajo nivel socioeconómico también está marcado por el sexo. Esto quiere decir que claramente los factores de riesgo promueven hábitos de vida no saludables e inciden en la presencia de cáncer, como está demostrado, pero además es el hombre el que más incumplimiento de estos factores de hábitos saludables tiene, ¿no? El otro tema que íbamos a hablar dentro de la prevención es la detección precoz, que es en el que está focalizado fundamentalmente la webinar, ¿no? No voy a contar las bondades de los cribados oncológicos, que obviamente ya se conocen. Sí que quiero destacar que, por ejemplo, un dato recién publicado de la Comunidad de Madrid demuestra que ha disminuido en un 2% la mortalidad específica por cáncer, ¿no? Y que hasta un 60% de los fallecimientos de cáncer de colon rectal pues, podrían evitarse mediante un adecuado programa de cribado. La evidencia en cuanto a la participación, como dice el doctor Albillos en su presentación, pues tiene que estar por encima de un 60-65%. Los americanos hablan de un 60%, las guías europeas 65-70%, la estrategia en cáncer lo centra en un 60%, pero ya a partir de 45 empieza a hablarse de un nivel mínimo de aceptable. ¿Y por qué? Porque muchas veces lo que se desconfía es de la calidad de los propios registros. Para aportar datos en relación a lo que estoy comentando, voy a apoyarme en nuestros datos de la Comunidad de Madrid. Y nosotros, por ejemplo, como es un cribado poblacional, intentamos acceder al 100% de la población. Tenemos una población diana en torno a 743.000. En ella hablamos de la población elegible en tanto son ciudadanos a los que nos vamos a dirigir, eliminadas excepciones o excepciones propios de programa, y vemos cómo hemos accedido al 99,6% de nuestra población. Sin embargo, la participación este año está en el 40%. Si contamos la ronda 22-23, la participación subía un 50%, pero nos estamos quedando por debajo de esos umbrales que la literatura nos pide, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en nuestra comunidad hay una alta atención privada. Quiero decir que la atención privada estamos convencidos, y sobre todo por ese descenso que ha habido en la mortalidad específica en la Comunidad de Madrid, que probablemente estemos con la atención privada
por encima de ese 60-65% en la Comunidad de Madrid, pues está habiendo un impacto, ¿no? Otra medida, por ejemplo, recientemente adoptada ha sido la invitación por SMS. Gracias a la invitación por SMS, en 2 meses solamente de su implantación hemos subido a un 50% la participación respecto al mes de diciembre. ¿Y hay brecha en relación a la invitación? No. Como es un programa poblacional, estamos invitando en estas columnas, son las diferentes modalidades de invitación y estamos poniendo en contraste hombres con mujeres, ¿no? Solo en la primera columna, que hace referencia a los ciudadanos de nueva entrada, vemos que es un poco más baja la invitación, pero es que si vemos la población diana, el porcentaje de hombres en nuestra población pues es un poco más bajo y por tanto a nivel de invitación no generamos una brecha en el sistema y además tampoco existe una brecha de género en cuanto a la invitación. Sin embargo, este dato cambia completamente a lo largo del año en relación a la participación. Si vemos los datos de 2022-2023, esta primera columna, que son muestras entregadas, vemos que es claramente inferior en los hombres. Es decir, tenemos una participación del 49% frente a un 54% en las mujeres. Con un hándicap, además, que es que encima en ellos se detecta un 16.000 positivos, es decir, un número mayor de resultado positivo en ellos. Y tenemos también otra brecha que hay que considerar, no solo la de género, que es por grupos de edad. La participación se incrementa a lo largo que aumenta la edad, a lo largo del tiempo. Entonces vemos cómo nuestras poblaciones más jóvenes participan muchísimo menos en el cribado y por debajo de lo deseado. Es decir, si consiguiéramos enganchar a la población joven, probablemente esa patología que se ve en edades más avanzadas, pues podríamos estar evitando muchos problemas, ¿no? Si vemos la presencia de los riesgos que se han detectado en el cribado, vemos que en los hombres justo las columnas de la izquierda que están marcadas en azul son las que se refieren a cáncer y datos y riesgo alto, y sin embargo las mujeres pues predominan el riesgo bajo y los resultados de normalidad. Y lo mismo pasa a nivel de cáncer. La columna pequeña azul es la que está hablándonos del cáncer y vemos cómo se ha demostrado previamente que a lo largo del tiempo el cáncer pues va aumentando con la edad, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que tenemos problemas y barreras en el acceso. ¿Cuáles son esas principales barreras? Ya hemos visto el sexo, ya hemos visto el impacto de la edad, pero hay una gran barrera y se ha mencionado también previamente, que es de la actitud humana. Tenemos que intentar cambiar esta falta de percepción de riesgo de cáncer. Hay estudios que hablan de que existe una muy baja concienciación, ¿no? ¿Y por qué existe esa muy baja concienciación? Porque no hacemos bien los mensajes de divulgación, de información y de sensibilización a nuestra población. Vemos que falta un anclaje humano, faltan referentes públicos que se han visto que son factores de éxito. Falta dividir y atender, por un lado, una información general y otra más específica a poblaciones vulnerables. Eso no se está haciendo, ¿no? Vemos que también tenemos una barrera de nivel socioeconómico, tanto el bajo como el alto. El alto nos preocupa menos porque sabemos que están yendo a la privada, ¿no? Pero el bajo existe en el bajo un peor conocimiento de la enfermedad y de los programas, y eso hace una menor asistencia y una menor participación en los mismos. Y ya cuando estamos hablando de la población sin hogar, estamos colaborando en un proyecto que se llama Cancerless, en el cual vemos una difícil captación de estos ciudadanos, sobre todo de localización, de seguimiento, no solo para la prueba de cribado y de confirmación, sino para luego a lo largo del tiempo, ¿no? Y otras barreras, pues los núcleos urbanos grandes, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, pues obviamente está demostrado que participan menos. El otro día, en una jornada en la que participé, pues hablaban los responsables de Castilla y León y decía que la provincia que más participaba era Soria, una provincia pequeña, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? El doble aseguramiento nos hace perder cribado poblacional. Eso no quiere decir que no se esté realizando, pero nos hace perder fuerza en el cribado poblacional, ¿no? Y la lentitud de las grandes organizaciones, en la agilidad, en recursos limitados. Y una nota que me resultó curiosa, ¿no? El COVID, por un lado, ha ayudado a abrir mente en relación a la importancia de los test, pero sin embargo ha llegado con una especie de hartazgo en la preocupación por la enfermedad que tampoco está siendo muy positiva, ¿no? Este artículo que traigo y que dejo en la presentación
Está rescatado de la revista española de Salud Pública de 2023 y recalca fundamentalmente desde una perspectiva cualitativa en estos aspectos actitudinales, ¿no? Entonces, bueno, pues existe esa creencia de que el cáncer es el azar. Hay un mayor desconocimiento en lo que compete al cáncer colorectal frente a otros cánceres, como el cáncer de mama o el cáncer de próstata, y hay mucho rechazo a sentirse esa población mayor o a estar trabajando con un test de heces, o, por ejemplo, el hecho de poder postergarlo en el tiempo o decir que justo son en personas mayores que tengo un montón de procesos vitales estresantes, que ya la hipertensión, la cardiopatía, como para meterlo en más temas, ¿no? Entonces, existe una falta de concienciación y otra vez el nivel cultural y el sexo masculino están seriamente afectados en ella. Por tanto, incido en esa primera línea de intervención, ¿no? En relación a los hábitos saludables. En las poblaciones que menos participan son aquellas poblaciones que se cuidan menos, ¿no? Y eso es una realidad inestimable. Entonces, otro artículo que me parece fundamental es el tema el abordaje de las desigualdades sociales. En este otro artículo se muestran cuatro áreas fundamentales en las que hay que centrarse en la participación a nivel de diferentes estamentos sociales en los programas de cuidado. Y dice que las desigualdades sociales tienen estos cuatro hándicaps. Primero, es que no sabemos dónde están esas desigualdades sociales, no tenemos unos buenos registros, ni mucho menos tenemos una buena calidad de la información recogida sobre los grupos más vulnerables. Tenemos que incidir en investigación y, sobre todo, cuando se haga algún tipo de actuación en estas poblaciones vulnerables, existe una falta de compartir esa información y tenemos que trasladar esas buenas prácticas entre las sociedades científicas y entre las redes de cribado de cada uno de los países y a nivel de la comunidad. También tenemos cosas positivas, ¿no? Como hemos visto, la organización centralizada de los cribados poblacionales es fundamental. Nos hemos recuperado de la pandemia, ¿no? O sea, afortunadamente nosotros en el 2020 se pararon los cribados y nos hemos reactivado, ¿no? Hemos invertido muchísimo nosotros en la Comunidad de Madrid en tener una app que está en la tarjeta sanitaria virtual, donde puedes entrar y ver el seguimiento de tu cribado poblacional, en comunicarnos con SMS, hemos empezado a hacerlo a partir de enero, en la carpeta sanitaria virtual, reflejar ahí toda la información. Luego, la digitalización facilita la comunicación con el ciudadano y eso es un motivo de éxito y una forma de vencer las barreras que tenemos de accesibilidad, ¿no? Estamos trabajando en aspectos de la seguridad. Perder un positivo para nosotros es crucial, ¿no? No podemos permitirnoslo, ¿no? Y entonces hemos aumentado los mensajes en SMS y cartas con la población. Tenemos que aumentar las campañas de difusión y yo creo que el trabajo muy estrecho de atención primaria y la coordinación con los hospitales es fundamental. Nuestro proyecto de accesibilidad en la Comunidad de Madrid tiene 4 puntos fundamentales que los voy a abordar en 4 slides ahora. Uno es la difusión de material gráfico. Hemos hecho, gracias a los fondos europeos, una campaña de difusión llegando fundamentalmente a centros no sanitarios, es decir, quizás estamos más familiarizados con esta información en los centros sanitarios, entonces tenemos que llegar a las bibliotecas, a los centros públicos, a los polideportivos, y para eso hemos hecho una campaña de difusión de más de 300.000 trípticos y de materiales, ¿no? Tenemos que acceder, la carta se ha visto que si siempre se ha defendido en estos momentos el envío de SMS, solo en 2 meses hemos subido un 28% la participación respecto al mes de diciembre, ¿no? Entonces está claro que tenemos que hacer un envío de SMS para la invitación también. Y ahí siempre metemos el enlace de la página web. Es decir, si algo se defendía la carta es que daba al ciudadano información sobre las características del cribado, beneficios, dificultades, sobre la patología a la que se quería acceder y por qué se quiere hacer ese cribado. Bueno, esa información nosotros ahora metemos en el SMS el enlace a la página web para que la tenga el ciudadano, ¿no? Vamos a abrir horarios, esto es algo que ha sido una lucha, ¿no? En nuestros cribados en la Comunidad de Madrid existe un horario de entrega de muestras, ¿no? Ya a partir de mayo vamos a abrir nuestro horario de entrada, cualquier hora se va a poder entregar los kits y vamos a empezar a recoger
el kit en la farmacia, es decir, se podrá recoger los kits en la farmacia y entregar libre de horario en los centros de salud, ¿no? Y por último, los grupos vulnerables. Estos grupos son los que hemos visto que es muy importante incidir, ¿no? Estamos trabajando con la Asociación Madrileña de Asistencia Sociosanitaria y, bueno, pues estamos haciendo cada 2 años un cribado. Estos son datos de 2022, perdón, y ahora estamos ya con los de 2024. Como os decía, hay un proyecto de Cancerless que no tiene datos, pero que está siendo absolutamente difícil llevar a cabo por la falta de anclaje de los ciudadanos diana de este proyecto. Estamos trabajando con la Asociación Española contra el Cáncer. Hay recursos muy importantes que nos tienen que ayudar a mejorar las barreras de accesibilidad y con ellos vamos a acceder a los puntos más vulnerables de nuestra comunidad para difundir mejor con ellos la necesidad de realizarse un cribado. Y luego, bueno, pues como comentaba, ¿no? Hay otras medidas que hay que incidir en la difusión. Tenemos que aprender a lanzar mensajes a nuestra población a nivel de participación, de importancia de cribados, con las figuras que necesitamos que nos representen y diferenciando esos conocimientos de educación para la salud y de promoción de la salud, de hábitos saludables y de la necesidad de cribados tipo general y muy específico en poblaciones vulnerables que sabemos que no los entienden o sabemos que no les preocupan o sabemos que no tienen ningún tipo de interés en ello. Conclusión, existe una brecha general de hábitos no saludables. Existe una brecha de género claramente en la prevención, tanto en la prevalencia de los factores de riesgo como en la participación. Y existe una falta de participación en los cribados, y eso está claro, no solo relacionados con el sexo y la edad, sino con el nivel socioeconómico y cultural y con la actitud de nuestros ciudadanos. La realidad del cáncer es que afecta a unas edades más que otras y, sin embargo, la participación vemos que cumple un patrón completamente que hay que modificar, o sea, modificable, porque tenemos que enganchar a la gente joven en la participación de los cuidados. Y las poblaciones vulnerables requieren actuaciones específicas. Muchas gracias por esta atención. Muy bien, muchas gracias, doctora. Si pasamos al turno de preguntas, animo a todos los asistentes que a través del icono, del botón de preguntas y respuestas, hasta ahora tenemos tenemos tres preguntas. La primera de ellas es, nos preguntan si es un programa nacional. Si es un programa nacional, ¿por qué no existe un mismo criterio de seguimiento en todas las comunidades autónomas? Bien, esto es como está. Esto, si me permitís, contesto yo mismo la pregunta. Bien, las competencias de sanidad están transferidas en las 17 comunidades autónomas y lo que asegura el Ministerio es que haya unas prestaciones básicas que se cumplen en todas las comunidades y una de ellas es el cribado poblacional. ¿Cómo después eso se aplica? Hay una normativa general como es la sangre oculta bianual, el intervalo de edad entre 50 y 70 años y lo demás un poco queda al arbitrio de todas las comunidades, de las demás comunidades autónomas. El seguimiento post-polipectomía, que creo que es lo que se refiere también quien pregunta, pues es aún más heterogéneo y no todas las comunidades autónomas aceptan las recomendaciones más recientes de las guías europeas. Tenemos otra pregunta que es la atención primaria. Buen día. En la atención primaria en España, ¿cómo se realiza el tamizaje del cáncer de colon? Yo entiendo que por tamizaje quiere decir cómo se realiza el screening o el cribado del cáncer de colon en España. El cribado poblacional se realiza a través de la prueba de sangre oculta en heces. En relación, mientras voy seleccionando un poco las preguntas, me gustaría empezar. Ahora voy revisando las preguntas para tratar de ser lo más concreto posible. Quizá empezando por la charla de la doctora Bartolomé, yo te haría una pregunta un poco, quizá un poco arriesgada. ¿No es la población más vulnerable que tenemos en el carcinoma de colon la
de los varones entre los 50 y 60 años, y si en ellos no debería haber algún tipo de campaña específica por este grupo, en el cual su participación es baja, van poco al centro de atención primaria y realmente participan poco. ¿Tú qué crees que se podría hacer en este sentido? Es una pregunta que le doy muchas vueltas. Es decir, obviamente es la población, vista la incidencia, que más nos interesa captar. Pero lo que está claro y vamos aprendiendo es que, aparte de esa información general que hemos lanzado nosotros ahora hace 4 días en relación a qué es el cribado, cómo se recoge, dónde se entrega y tal, hay que lanzar mensajes más específicos. Es decir, tenemos que informar a la población de algo que se ha dicho aquí. O sea, el cribado efectivo es aquel que lleva más tiempo llevándose a cabo y no es una prueba concreta, aislada, es una prueba continua en el tiempo y eso es lo que tiene impacto en la salud. Por tanto, cuanto más joven se empiece, más cáncer se va a disminuir en unos años. Sí que es verdad que ahora tenemos el problema entrado a esas edades y tenemos que dar un mensaje a esta población, de decirles, mirad, no, esos problemas de actitud que se decían, es que me siento mayor. No te sientes mayor, o sea, es la edad en la cual se está dando la mayor incidencia, pero estamos teniendo un 70% de participación en estas edades, que estamos por encima de la norma, que lo podemos subir, sin duda, que tenemos que intentar que aumenten, sin duda, pero a mí lo que me preocupa viendo los datos es esas edades previas en las cuales tenemos una participación por debajo de lo que se requiere. Entonces creo que deberíamos de intentar dar mensajes específicos a los grupos de población, es decir, a unos, no olvides tus cuidados, además de la hipertensión existe el cáncer, no lo olvides nunca. A los jóvenes, si no quieres tener cáncer en el futuro, previene ahora el cáncer, ¿no? O sea, yo creo que hay que especificar mensajes cuando identificamos estos grupos vulnerables, ¿no? Y en relación a la primaria, creo que el papel es fundamental y sobre todo destacaría la enfermería de primaria. Y en ese triaje de primaria es muy importante porque es ahí donde se entregan las muestras, se relacionan con los laboratorios y donde se capta a los ciudadanos para esa petición de colonoscopia. Y el médico de familia o la enfermera es la que les asesora, les tiene que hablar de hábitos saludables, les tiene que pedir la colonoscopia, recalcar la importancia que tiene el cribado, ¿no? Creo que primaria es muy importante. Yo creo que aquí hay un aspecto muy importante de esta población que nunca se ha cribado, mucho en este grupo vulnerable, entre comillas, que yo he mencionado, que es el de los varones, entre 50 y 60 años. Ya paso de los 60 años, así que no soy parte interesada. Bueno, me ha parecido muy interesante no contraponer, sino complementar el cribado oportunista, el cribado poblacional con el cribado oportunista y la consideración que has hecho para evitar esta confrontación que muchas veces hacemos entre lo que se hace en medicina pública o a nivel nacional, como es un cribado poblacional, y lo que se puede denostar por ser un cribado oportunista. Entonces, me ha parecido muy constructivo la visión que has dado, Cristina, sobre lo que es el cribado oportunista. Este grupo de población del que estoy hablando, muchos de ellos nunca se han cribado, nunca han ido al médico. ¿Crees que sería, y muchos van a ir, bueno, en algún momento, por la razón que sea, podría ser particularmente susceptible de este cribado oportunista del que antes has mencionado? Yo creo que sí, creo que el mensaje fundamental es que hay que intentar rescatar a cualquier sujeto que tengamos al frente para el programa de cribado, porque cualquier cosa que hagamos va a impactar y va a tener buenos resultados. Como decía, pues lo primero que hay que hacer es preguntar, ¿no? ¿Estás participando o no estás participando? Si no participas, ¿por qué no participas? Porque a veces, bueno, pues puede haber miedos, puede haber esos atributos, ¿no?, que estaban ahí clasificando ese estudio. Bueno, pues igual tengo miedo o no quiero manipular las heces o no quiero. Si establecemos una comunicación con el paciente a través de la primaria, porque no todos llegan a nuestras consultas, evidentemente, o en la consulta de la medicina privada, preguntar si forma parte, si no forma parte, por qué no está formando parte, intentar engancharlos para el poblacional y, si no es caso, intentar engancharlos para un programa oportunista, intentando ser lo más estricto posible en la medida de lo posible. Ya hemos visto que incluso una única colonoscopia es beneficiosa, pero
¿por qué no vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Si podemos conseguir que a partir de esa colonoscopia se haga la siguiente o vuelva a entrar en el programa de cribado, yo creo que sería todo un éxito. Muy bien. Y esto me da pie para hacerte una pregunta muy endoscópica, muy de los programas de cribado, y tú eres una experta en esto, Cristina. Y lo acabas de decir. ¿La primera colonoscopia es más importante o son más importantes las de seguimiento cuando se han encontrado, dependiendo del tipo de lesiones? Yo quiero que enfatices la relevancia de la primera de la colonoscopia La y de la primera, primera colonoscopia especialmente. la primera colonoscopia es fundamental y además tenemos que intentar que sea una colonoscopia de calidad desde el punto de vista de la preparación del paciente. Por lo tanto, una buena educación a la hora de hacer la preparación es fundamental, y de calidad desde el punto de vista del endoscopista. Hay ríos de tinta escritos sobre la calidad de las colonoscopias y la calidad del endoscopista, ¿no? Hay que intentar que un paciente que se está cribando específicamente se haga en las mejores condiciones, porque eso es lo que va a aportar mayor beneficio. Luego vamos a encontrar pólipos de menor tamaño que pueden tener un impacto, pero sabemos que los pólipos pequeños no van a ser de alto riesgo. Hay una serie de preguntas en el chat que voy a resumir, pero que quizá este no es el foro para contestarla. El webinar lo hemos orientado a que los especialistas que nos estáis escuchando, la mayoría sois especialistas de aparato digestivo, os concienciéis de la existencia de los programas de cribado y los conozcáis. Y cómo ellos tienen una sistemática de cómo se hace el seguimiento después de los hallazgos o la normalidad de una colonoscopia después de una sangre oculta en heces positiva. Entonces, lo que veo por alguna de las preguntas es que no sois muy conscientes de cómo se establece el seguimiento del paciente una vez que ha dado negativo en una sangre oculta en heces o cuando ha dado positivo en función de los hallazgos. Eso está claramente establecido por las recomendaciones, estas sí bastante homogéneas que hay en España y que podéis ver en las relaciones y en los algoritmos que se siguen en todas las comunidades. Tanto cuando el resultado de la colonoscopia es normal, que la siguiente sangre oculta en heces se demora hasta los 5 años, como cuando hay hallazgos que requieren seguimiento o no requieren seguimiento con colonoscopia, para tratar de evitar la sobrerealización de colonoscopias, como antes decía la doctora Carretero. Hay otro punto importante, y en otra pregunta, es la relación que existe entre el cribado, digamos, oportunista que hacemos en las consultas de gastroenterología y la importancia de fomentar la participación en los programas de cribado, como diciendo, oye, si aumentamos la participación en los programas de cribado, vamos a aumentar la lista de espera de nuestras unidades. Yo lo resumiría y que me corrijan las doctoras o después les paso la palabra. Desde mi punto de vista, las colonoscopias, entre comillas, diagnósticas que hacemos o las colonoscopias que hacemos en el seno de un programa de cribado es de las actuaciones más rentables que hacemos como gastroenterólogos, de lo más coste efectivo. Esto mucho más que esa lista de espera de exploraciones que se repiten, a veces abusando de la realización de colonoscopia, o en población que se repite con mucha frecuencia la colonoscopia o que claramente no está indicada. Repito, el programa de cribado y las colonoscopias que se hacen de un programa de cribado no aumentan nuestra lista de espera habitual, ocupan unos huecos que son los más importantes desde el punto de vista de la rentabilidad en resultados de salud. ¿Quieres decir algo al respecto, Cristina?
Yo quería incidir en una cosa que es lo que os comentaba que es tan importante en el cribado poblacional, que es un control de calidad y un control de los resultados. Eso impacta directamente en el seguimiento. Cuanto más cribado hacemos, más colonoscopias hacemos, más pacientes seguimos, más aprendemos de cómo hay que seguir. Y lo que ahora puede resultar excesivo, porque parece que vamos a estar haciendo muchas colonoscopias, con el tiempo y el análisis de resultados estamos cambiando el circuito de los pacientes. Pacientes que antes podían volver a la colonoscopia después de una pelopectomía vuelven al circuito de sangre oculta en heces, y yo creo que con el tiempo iremos mejorando esos circuitos y mejorando el tipo de seguimiento que tienen que hacerse. Una pregunta que nos hacen desde el chat es, Elena, a ver si tú puedes contestar o tienes alguna información de esto. ¿Se ha calculado el impacto económico en nuestro país, ahorro en morbimortalidad, incluyendo los tratamientos, el diagnóstico precoz con los programas de cribado? ¿Qué impacto económico ha tenido esto? ¿Tenemos algún dato? A nivel nacional hay estudios, pero hay que, lo ha comentado Cristina en su intervención, entre los criterios para poner en marcha un cribado, uno de los aspectos que se mide es que sea coste efectivo y sobre todo que tengas pruebas diagnósticas y tratamientos efectivas para abordar ese problema, esa patología. Por ejemplo, ahora se está intentando implantar, se está hablando de la implantación del cribado de cáncer de pulmón. Uno de los aspectos, Europa ha mandado la recomendación y lo primero que hace es a todos los países miembros es que evalúen si son capaces de implantar un programa de cribado valorando los recursos que se tienen y las posibilidades y los beneficios que se consiguen. Quiere decir que eso tiene que ser previo a la implantación de cualquier cribado. Por tanto, ahora no me sé ahora las cifras, pero obviamente ese estudio es previo a la implantación y claro que lo tiene que hacer en el Ministerio. Sí lo hay. Hay una serie de preguntas que son muy específicas de casos individuales de pacientes que, si me disculpan los que las hacen o nos disculpan, pues no podemos contestar porque son preguntas claramente clínicas e individuales sobre pacientes. Sí que hay aquí una pregunta muy interesante que incide sobre una preocupación que siempre tienen o tenemos los gastroenterólogos de distintos ámbitos. Bueno, yo diría que de una forma genérica, cuando tenemos un programa de cribado, cuando utilizamos la sangre oculta en heces, tenemos que asegurar que en un tiempo determinado los pacientes van a poderse hacer la prueba de confirmación. No les vamos a dejar en una lista de espera. En otras palabras, estos pacientes van sobre la lista de espera que tenemos habitualmente, y tenemos que proveer la organización, tanto el sistema de salud como nosotros en nuestras unidades, y para esto se necesita financiación específica para dar en el tiempo adecuado, en un intervalo de tiempo que no debe superar un determinado valor, una respuesta a ese paciente en términos de colonoscopia. Entonces, yo lo digo a tenor del comentario muy interesante que hace. Me gustaría que hubierais puesto quién es el que hace cada una de las preguntas. Las colonoscopias de seguimiento, pregunta, ¿las debe asumir el propio programa o bien atención primaria digestiva? Primera pregunta. Yo creo que Cristina, ¿quieres responder a esta pregunta? ¿La colonoscopia de seguimiento del programa es parte del programa? Es parte del programa, es parte de la gracia del programa. Ya se hará en su momento. Mi comunidad autónoma lo asume el programa de cribado. Esto lo asumen los programas de cribado de todas las comunidades autónomas, y está bien establecido cuándo hay que hacer la colonoscopia de seguimiento o la sangre oculta de seguimiento, entre comillas. Y cada vez que hay más colonoscopias que asumir en el cribado. Yo contestaría aquí que el principal problema de los programas de cribado es asumir las colonoscopias, o uno de los problemas es asumir las colonoscopias de seguimiento. Es cierto que las nuevas recomendaciones de la ESGE, las de 2020, reducen el número de colonoscopias de seguimiento que hay que realizar. Y con lo cual
disminuye esta carga que tienen adicionalmente los sistemas, porque como ha dicho la doctora Carretero, la colonoscopia, la primera colonoscopia es la más importante. ¿Quieres añadir algo, Cristina? Yo creo que ha quedado claro. Y la lista de espera para la primera colonoscopia aumenta. La lista de espera de la primera colonoscopia en un programa de cribado bien organizado no puede aumentar. Es la colonoscopia que es prioritaria. Y esto yo diría, y corregidme si me equivoco, y a tenor del comentario que ha hecho, no sé si Cristina o Elena, esto lo identificamos muy bien durante el COVID. Durante el COVID, ahí el sistema y los servicios de aparato digestivo respondieron de una forma ejemplar. Identificaron todas esas colonoscopias, todas esas sangre oculta en heces positivas que habían quedado colgadas en los momentos más graves de la pandemia, y prácticamente en el mes de junio o finales de junio de 2020, la mayoría de las comunidades autónomas habían resuelto esa lista de espera. Esos que ya no eran individuos, ya no eran población de riesgo medio, era población de riesgo medio que tenía una sangre oculta de heces positivo. O sea, eran pacientes. Y en relación a lo que has dicho del número de colonoscopias, inicialmente cuando se implanta un programa parece que aumenta el número de colonoscopias, pero aquí hay un dato epidemiológico que es clave. Hay un 5% de sangre oculta en el dispositivo. Por tanto, esas son las que van a requerir colonoscopia. No puede aumentar cuando es un dato prácticamente constante, ¿no? Un 5% de sangre oculta en heces pues va a requerir una colonoscopia. Lo que se hace es una reorganización en las colonoscopias a realizar. Bien, hay unas preguntas muy constantes. Es cuando el paciente, una vez que se identifica una lesión, si el paciente vuelve a sangre oculta en heces o se realiza o cuando se realiza el seguimiento con colonoscopia o el seguimiento reintroduciéndose en el programa con una sangre oculta en heces. Depende de los hallazgos, ¿no? Si se encuentran hallazgos que requieren colonoscopia de seguimiento, la primera colonoscopia de seguimiento se realiza a los 3 años. En los pacientes que tienen hallazgos que no requieren seguimiento con colonoscopia o que tienen una colonoscopia normal, una vez que tiene una colonoscopia, la sangre oculta en heces se vuelve a realizar al cabo de 5 años. Y eso yo creo que es homogéneo en la mayor parte de los programas en España. ¿No es así, Cristina? Sí, así es. Como soy patólogo, pues me lío con todo. No, así es. De hecho, bueno, yo creo que la mejor recomendación es seguir las guías. Hay algoritmos de la ESGE, algoritmos nacionales que se pueden seguir, porque el seguimiento va a depender de los hallazgos de cada colonoscopia, de la calidad de esa colonoscopia, y a veces es difícil efectivamente tener en la cabeza todos los datos, pero ya os digo que con un algoritmo es muy sencillo de seguir. Y es lo que comentaba previamente, la evaluación continua del programa de cribado ha hecho que sepamos que el paciente que no tiene ningún hallazgo en la colonoscopia inicial, que es una colonoscopia de calidad, que se ha visto bien, que ha sido completa, que estaba todo perfectamente limpio, lo podemos devolver, entre comillas, al programa de cribado y no necesita hacerse una colonoscopia de seguimiento, por supuesto, salvo que vuelva a tener un test positivo. Bueno, tenemos que ir terminando. Creo que al final el tema de la colonoscopia no dejamos de ser gastroenterólogos y es de los que más nos preocupa. Sí que es cierto que hay una carencia en todos los programas de la calidad de las colonoscopias, que hacemos. Creo que esto sería un paso más, un grado más en conseguir o tener conocimiento de los distintos servicios e incluso a nivel individual de la calidad de las colonoscopias que realizamos. Pero esto tampoco sé si está en Inglaterra, sé que está bastante bien o relativamente estandarizado, no sé si en otros países lo está, pero seguro que podremos hacer otro webinar específico sobre este tema. Y quizás terminar con una pregunta para la doctora Bartolomé. Nos hablan de la difusión. Ya he hablado de las campañas y nos preguntan sobre la difusión. Si
La pregunta es, bueno, viene a decir que quien la hace, que es María, nos dice que observa que hay mucho desconocimiento en lo que es el cáncer de colon y que si realizar unas campañas de difusión no sería pertinente, similares a las que realiza la DGT con el consumo de alcohol o con conducir con precaución y concienciar a la sociedad de la importancia del cribado. Totalmente de acuerdo. Existe una falta de concienciación social y eso es una de las cosas que he trasladado en la comunicación y además, viendo cómo tienen que hacerse las campañas, creo que las estamos haciendo a nivel de cada una de las comunidades, con nuestros recursos e intentando. No suelen ser muchos los recursos que tenemos para las campañas de difusión, por lo cual intentas llegar a todo el mundo. Entonces, creo que sí, que a nivel nacional, yo ahí también lo entiendo, deberían hacerse unas campañas dirigidas, bien estudiadas, con anclaje humano, que eso a mí me parece muy importante. Eso te lo recomiendan siempre y con figuras, pues igual que este jugador de baloncesto o esta otra figura recomendando la detección precoz de cáncer, ¿no? Creo que campañas bien orientadas son fundamentales para sensibilizar a la población. Estoy totalmente convencida, sobre todo cuando hemos visto que una de las principales barreras es la actitudinal. Entonces ahí hay que trabajarlo, es donde tenemos que trabajar. Muy bien, pues vamos a ir, tenemos ya que concluir. Nos hemos pasado bastante de la hora. Creo que el objetivo era sensibilizar y que todos o que los especialistas en aparato digestivo nos sensibilicemos de la importancia de los programas de cribado poblacional. Afortunadamente disponemos de estos programas en toda España. Tenemos que ser responsables en la parte, en conocer estos programas y difundirlos entre nuestros pacientes y en la población, responsabilizarnos en nuestra medida de todos los componentes que tiene el programa y exigir, entre comillas, que estimular la participación en los programas. También creo que es parte de nuestra docencia que tenemos que hacer y nuestra participación en el Sistema Nacional de Salud, que estos programas cuanto antes se extiendan a una población de tan alto riesgo como son la de las personas entre 70 y 75 años. Y que de eso debe ser parte de nuestra exigencia como médicos, como especialistas y como integrantes del Sistema Nacional de Salud. Creo que podemos finalizar. Quiero dar sobre todo las gracias en nombre de la SPD a la doctora Carretero y a la doctora Bartolomé por las excelentes presentaciones y por su tiempo y a todos los asistentes. Espero que os haya sido de provecho el tiempo que habéis estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y buenas tardes. Gracias. Un placer.